el ruego mío estos días y también de la iglesia acá en Mendoza para, para con estas reuniones, para que sea el Señor quien nos hable en esta tarde. Eh, Vamos a continuar entonces con el tema que el Señor nos ha permitido tener en estos días, que es acerca de la doctrina de la salvación. Así que les voy a pedir me acompañen con una oración más, rogándole especialmente al Señor que nos hable, y luego eh, sí, dispongámonos cómodamente, porque hay varios versículos, como bien dijo el hermano Daniel, acerca de la importancia de la palabra. Hoy día tenemos que dejar que la palabra nos hable, hermano. Nos estamos metiendo ya en el núcleo de la doctrina de la salvación, así que hoy día más que nada vamos a tener muchos versículos para compartir. Así que bueno, oremos mis queridos hermanos. Padre amado que estás en los cielos, amado Señor, Dios de toda verdad y de toda consolación. Gracias te damos, Señor, porque podemos humillarnos delante tuyo, Señor, para pedirte que tú nos hables, Señor. Que tu espíritu esté tocando las fibras más íntimas de nuestro corazón, Señor. Que esté moldeando nuestro carácter como cantábamos recién, pero principalmente, Señor, moldeando nuestra vida para ser más parecidos a nuestro amado Salvador. Señor nuestro, háblanos en esta noche, por favor te lo rogamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a ir nuevamente al texto cabecera que estamos usando en estos días, que es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y desde ahí nos vamos a mover en varios pasajes. Así que pongámonos bien cómodos, hermanos, para ir buscando nuestras Biblias. Efesios capítulo 2, desde el verso primero hasta hoy día vamos a extender un par de versículos más, vamos a llegar hasta el 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza eh, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un detallito en esta primera lectura, mis queridos hermanos, y es en el versículo 8. Dice, nuestra versión Reina Valera 1960 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La versión original de este texto dice, porque por gracia fuisteis salvos por medio de la fe. Y este no es un detalle menor, dado que ahí el verbo fuiste habla de una obra que es completa, una obra que no tiene ningún tipo digamos, cosa que falte. La obra de la salvación, mis queridos hermanos, es una obra consumada donde nuestro amado Señor realmente, cuando dijo allí en la cruz del Calvario, consumado es, estaba haciendo una obra perfecta para que nosotros pudiésemos alcanzar la obra de la salvación. Vamos, ahí voy a compartir mi pantalla, si el hermano administrador me permite, para poder compartir el apunte que teníamos para hoy día. Vamos a ver allí arrancando con dos partes importantes en nuestra lectura de hoy, y en primer lugar es acerca de quién es la propiedad de nuestra salvación, quién es, digamos, aquel que realmente ideó este plan perfecto de la salvación. Voy a compartirles una hojita, ya por acá pasamos, las definiciones también, y hoy día nos vamos a entrar acerca de la fuente de la salvación.
Nosotros para hablar, digamos, de la doctrina en la salvación, ya para entrarnos, una vez después de haber visto cada uno de aquellos verbos relacionados a la doctrina de la salvación, vamos a ir desmenuzando esta doctrina en sus diferentes partes. Lo primero que tenemos que saber con respecto a la doctrina de la salvación, ¿cuál es la fuente de donde emana la salvación? La fuente indudablemente es de Dios. Ahí sí les pido me acompañen. Vamos a ir ahora sí buscando varios versículos. Primeramente al libro de Isaías, capítulo 45, verso 22. Isaías 45, verso 22. Dice la palabra del Señor. Dice, mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fíjense que ya desde el Antiguo Testamento, acá el Señor hablaba acerca de quiénes iban o hacia quiénes estaba dirigida la salvación, que ya vamos a ver, el Señor había preparado ya de antemano. Fíjense que dice, mirad a mí, y se refiere al mismo, el yo soy, el gran yo soy, presentado así a Moisés, dice, mirad a mí y sed salvos. Hermanos, la fuente única de salvación en todo este universo es Dios. Es por eso que no hay ninguna religión creada por los hombres que esté fuera de Dios, donde realmente pueda llevar a los hombres a ser salvos o orientarlos a ser salvos. ¿Por qué? Porque la fuente única de salvación es Dios mismo. En el libro de Salmos, en el Salmos capítulo 3, encontramos allí una expresión del salmista guiado por el Señor, donde obviamente se nos muestra allí en forma ya de verso o de prosa, esto tan importante, pero tan resumido. Dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Fíjense, dice claramente allí, la salvación es de Jehová, pero nos vamos a ir ahora ya de entrados al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, allí encontramos justamente no solamente la pertenencia de la salvación en relación a Dios, sino también encontramos en el verso 16 acerca de algo que es intrínseco a Dios. Una de sus atributos de Dios es su omnipotencia, es decir, que Él todo lo puede hacer. Y es por eso que dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, estas buenas nuevas de salvación justamente, dice, porque es poder de Dios, no es de ningún santo, no fue poder de ningún apóstol, no es poder de ninguno de aquellos santos patriarcas del Antiguo Testamento, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder que nace o emana de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El salmista decía a tu pueblo, acá ya en el Nuevo Testamento encontramos al judío primeramente, que es a quienes vino el Señor, y también al griego, porque no solamente la salvación quedó allí encapsulada hacia el pueblo, porque el Señor dice en la Escritura que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que creyeron, a todos aquellos que le recibieron, a todos, y ahí vemos la universalidad de la salvación, les dio el derecho, el regalo, el charis, en la prosa original, quiere decir un regalo no merecido, es desde Dios hacia nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 8, que es el texto que nosotros acabamos de leer, justamente allí muestra este regalo. Dice, pues no es algo de nosotros, sino que dice, pues es don de Dios. Hermanos, entonces, si nosotros lo llevamos a este esquema, podemos decir que la salvación solamente proviene de Dios. Él mismo invita a que los hombres le miren a Él y una vez que lo miramos, Él nos regala la salvación. No hay otro, es Dios. Es Dios mismo quien va a preparar este plan ya desde la eternidad para que los hombres y las mujeres podamos alcanzar la salvación. Pero cuando hablamos de fuente, no podemos dejar hablar de la razón, ¿no? Cuando hay una fuente, siempre hay una razón. Ante una causa, siempre hay un efecto. Entonces, la razón por la cual Dios mismo enfrentó, digamos, esta problemática que el hombre no podía salir solo, lo hizo él mismo, tomando todos los medios, todos los recaudos e incluso regalándolo para que fuese accesible para nosotros. Es por eso que Isaías llama, dice, vengan, compren leche, haciendo una alegoría de la salvación sin dinero, porque justamente esta salvación es un regalo de parte de Dios. Ahora,
La razón es por la que Dios salva al hombre, en primer lugar, y esto no es nada menor, mis queridos hermanos, porque Dios no nos salva para ponernos sentados en un banco, que cantemos himno, que vayamos a las reuniones y que así estemos toda una vida hasta que nos toque partir hacia la eternidad. Dios nos salva, mis queridos hermanos, la razón por la cual Dios salva al hombre creyente y a la mujer creyente es para su gloria personal. Y esto no es un tema menor. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Efesios, capítulo 1, Efesios, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, verso 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí vamos a introducir el por qué. Dios nos salva para que seamos alabanza, pero para entender un poquito más conceptualmente la idea de Dios en cuanto a la salvación y la razón, tenemos que ir desde el versículo 3, mis queridos hermanos. Le pido me acompañen con la lectura desde el verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el dador de la salvación, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos míos, no podemos obviar el texto que dice de que Dios mismo nos escogió. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, el verso 5, obviamente, es contexto del verso 4. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Acá cuando habla de la adopción, habla de aquella rama de olivo que es injertada justamente en este olivo que era Israel. Ahora nosotros somos adoptados. Hubo una elección de parte de Dios desde tiempos antes que nosotros naciésemos para ser adoptados como hijos suyos. Ya no hay judío, no hay griego. Ahora hay hijos, mis queridos hermanos. Dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, y ahí vemos el amor de Efesios capítulo 2, versículo 8, ese amor incomparable, dice, con el cual nos hace aceptos en el amado. O sea, ahora somos aceptados por este mismo Dios que nosotros de ninguna manera podíamos llegar a alcanzar. Pero ahora todo ese regalo, todo ese compendio que viene del versículo 3 justamente hasta el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto lo hace a través de su Espíritu, dándonos a conocer el misterio de su voluntad sobre su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Y acá encontramos justamente el núcleo por el cual somos alabanza. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios preparó esto de antemano. Se fueron cumpliendo a través de los profetas, va a decir Hebreo, más ahora nos habla a través del Hijo. Cuando llega el Hijo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así une las cosas que están en los cielos y en la tierra, dice en el cual asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, vuelve a hablar de este plan perfecto antes de los tiempos, donde Dios lo eligió a usted y a mí, mi querido hermano, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice, a fin de que seamos, y vuelve a repetir la razón por el cual habla todo este compendio de la salvación, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En el verso 14 vuelve a decir que es las arras de nuestra herencia, hablando ya del Espíritu Santo como sello, el arragón o la herencia. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que lleguemos a esa posesión de esta redención, cuando estemos allá en el cielo o cuando Cristo nos venga a buscar. Mientras tanto, para alabanza de su gloria. Hermanos, son textos muy profundos. Nosotros tendríamos que tomar quizás 2 reuniones más para tratar de desmenuzar desde este versículo 3 hasta el verso 14, pero podemos decir lo siguiente, hermanos. Dios muere, de tal manera ama a Dios a todo el mundo. Ahí vemos la universalidad de la salvación. Dios no se ajusta a los tiempos como nosotros. Es por eso que Él puede hablar de esta elección, puede hablar de esta predestinación, puede hablar de que habiendo sido escogidos,
¿Por qué? Porque Él sabía realmente cómo íbamos a responder a este llamado. Por eso este párrafo en su contenido habla de que fuimos llamados. Es decir, fuimos escogidos, fuimos llamados, porque Dios en su sola omnisciencia sabía que íbamos realmente a ser del Señor. Es por eso que en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, mis queridos hermanos. Usted y yo que hemos alcanzado esta salvación del cual proviene de Dios. Fíjense el detalle de esta palabra. La palabra hechura ahí es una palabra griega que es poiema. La palabra poiema está queriendo mostrar esta alabanza. Miren, cuando alguien le da alabanza a alguien, lo hace a través de las canciones, ¿sí? Como muchas veces se sabe hacer, quizás a través de una poesía, pero principalmente lo que quiere significar la palabra, esa palabra hechura, es que no es lo que hemos sido hechos desde que nacimos, hemos sido hechos desde que nos convertimos, desde el día en que le recibimos al Señor. Por eso es que va a decir al inicio del capítulo 2 de Efesios, no como éramos antes, sino ahora somos una hechura nueva. Somos, miren hermanos, los digo así claramente, como si hablásemos en griego, somos un poema para Dios, desde el momento en que le hemos recibido a Él. La razón por la cual Dios salva al hombre es para que seamos ese poema de alabanza con toda nuestra vida, mis queridos hermanos. Con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, con todo lo que se ve de nosotros, con todo lo que hablamos, con nuestras reacciones, con nuestros comentarios, con nuestra vida en general. Así sea que trabajemos en un puesto muy alto o trabajemos con un trabajo muy sencillo, en donde estemos, mis queridos hermanos, somos ese poema para el Señor. Por eso Él nos escogió. Dios nos escogió tal cual somos, mis queridos hermanos. Nos puso en la familia en la que pertenecemos, nos puso en la iglesia donde nos congregamos. Él en su sola sabiduría preparó las cosas mucho antes de que nosotros naciéramos para que fuésemos ese poema para la alabanza del Señor. Entonces, la fuente de la salvación es Dios, pero hay una razón, mi querido hermano. Dios no nos salvó para dejarnos de adorno y diciendo un rótulo es cristiano, es salvo. No, es mucho más que eso. Somos esa hechura del Señor para hacer un poema para alabanza de su nombre. Por otro lado, mis queridos hermanos, eh, somos salvos, la razón por la cual somos salvos, mis queridos hermanos, es por su amor propiamente dicho. Por eso es que Efesios capítulo 2 habla de rico en misericordia, pero abundante en amor. Abundante en amor. Ahí Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 dice, Dios que es rico en misericordia. Fíjense lo que dice, por su gran amor con que nos amó. No es un amor común. Es un amor tan grande que dice que aún nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, el amor de Dios realmente es incalculable para nosotros. Es algo que nuestra mente, en la cual tenemos ahora nosotros, no podemos llegar a entender. Es por eso que Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Miren, acá en Argentina, no sé cómo será en Bolivia, pero en Argentina cuesta mucho adoptar un niño. Y han habido muchos casos donde después los niños le han pagado mal a los padres por el cual los adoptaron. Acá la Biblia habla, dice de que Él nos adoptó en el versículo 5 por medio de Jesucristo en amor, mis queridos hermanos. Él conocía, miren, le voy a hacer este pequeño cuadro. Él sabía de que éramos pecadores, sabía de nuestra maldad, sabía de las palabras aberrantes que íbamos a decir de Él, sabía Él cómo íbamos a tratar a los demás hombres, y Él sabiendo cómo nos íbamos a embarrar en nuestros propios pecados, sin embargo, en amor nos adoptó. Dijo, yo quiero que sea mi hijo, yo quiero que sea mi hija. Es por eso que la razón por la cual Dios alcanza al hombre y lo hace salvo es por el puro afecto de su amor. Esa voluntad realmente está manejada por el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Es por eso que, hermanos míos, cuando estudiamos la doctrina de la salvación, no podemos dejar de mencionar el amor del Señor. Va a decir el apóstol, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Nuestra mente no puede llegar a entender si nos metiéramos en nuestra cabeza todos los libros que hablan del amor de Dios, nunca pudiésemos llegar a alcanzar ni siquiera una décima parte de lo que implica que Dios nos ha llamado de tal manera.
otro lado, hermanos míos, ya para entrarnos en el tema, en estos minutos que vamos avanzando, podemos hablar de que la salvación no es algo que ocurrió de una forma accidental. Eh, la vez pasada escuchaba a un arqueólogo que hasta en un principio llegué a pensar que era cristiano, haciendo un curso allí de la Universidad de Jerusalén acerca de los rollos del Mar Muerto. Y esta persona nos indicaba la fidelidad de la palabra, cómo se encontraron los rollos, cómo apareció el libro del rollo de Isaías, el libro de Salmos, Oseas, cada uno de ellos, y comparaba con las escrituras y mostraba la fidelidad de la escritura. Allí en esa fidelidad mostraba cómo Dios había tenido un plan desde, él lo mostraba desde una comunidad de Qumran, se llamaba una comunidad judía, cómo Dios había tenido ese plan tan perfecto, tan perfecto. Y yo realmente me enamoré de esos comentarios allí en Jerusalén, de todo lo que realmente, cómo Dios había preparado cada detalle, desde el libro de Génesis hasta llegando al final del Antiguo Testamento, hablando de este plan perfecto de salvación. Pero ¿saben qué? Esta persona vio al Señor como un buen maestro, nada más. ¿Por qué? Porque era un historiador, era un arqueólogo que había comparado tantas cosas, pero no había conocido a ese Dios que armó esa salvación y que por lo tanto han quedado muchísimas cosas ahora, que si uno viaja y pudiésemos viajar hasta Jerusalén, viésemos cada una de las cosas comprobables por nosotros, pudiésemos tocar todas esas cosas que estaban escritas desde hace muchos años, pero muchos años antes, mis queridos hermanos, ya Dios armó ese plan completo de salvación. Miren, acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Allí encarcelado en su primer viaje a Roma, el apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo, antes de su segundo encarcelamiento, le va a escribir allí algo que nos marca a nosotros con respecto a este plan perfecto de salvación. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10. Dice la palabra, perdón, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos? Fíjense, nos salvó con llamamiento santo. ¿Desde cuándo? En Cristo Jesús, desde antes de los tiempos de los siglos. Hermanos míos, miren, ¿cómo fue el llamamiento del Señor en su vida? ¿Se acuerda usted cómo lo llamó el Señor? Salmo, sí, hay algunos salmos donde habla, cuando estuviste en el vientre te conocí. Hermano, usted se ha puesto a pensar, no sé a qué edad le recibió usted al Señor, pero se ha puesto a pensar de que aun cuando estaba en el vientre de su mamá, el Señor ya lo conoció y ya Él tenía un plan armado para que quizás tal hermano o tal hermana se acercara a usted y le hablara del Señor Jesucristo. El Espíritu iba a tocar su corazón, iba a moldear su corazón, iba a quebrarlo en el momento indicado para que usted abriera su corazón y lo recibiera como al Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador de su vida. Usted sabe que ese momento que usted recibió al Señor fue preparado, según acaba de decir el apóstol Pablo, antes de los tiempos de los siglos. El día que usted recibió al Señor, realmente en su corazón, Dios lo había preparado antes de los siglos, muchísimos años antes. Así que imagínense el contenido que tiene esta doctrina de la salvación sobre cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol se va a referir a la salvación y dice, ocupaos de vuestra salvación. ¿Saben con qué? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Hermanos, la salvación que nosotros tenemos no es algo tan sencillo como para que digamos, bueno, somos salvos y descuidamos nuestra vida como creyentes. La salvación fue algo preparado de antemano para que nosotros gustásemos de esa gracia en Cristo Jesús. Miren lo que le digo, en el momento justo que usted lo recibía, se estaba cumpliendo lo que ya Dios había preparado antes de los siglos, mis queridos hermanos. Yo recuerdo a mi señora recibiendo al Señor Jesucristo en el banco de una plaza. Recuerdo allí, yo fui testigo de cuando ella recibió al Señor Jesucristo en el banco de una plaza. Ahora, así también en cada uno de nosotros, un día nos alcanzó la salvación, mis queridos hermanos. Y esa salvación justamente viene a través de ese llamamiento santo que había tenido el Señor
para con cada uno de nosotros. Ahora, dentro de ese propósito eterno, en el cual está ese plan eterno de la salvación, nosotros tenemos que considerar realmente qué involucraba este plan de la redención. El plan de la redención, primeramente, mis queridos hermanos, se tenía que entender quién sería el redentor. ¿Se acuerdan que la reunión anterior hablamos acerca de las distintas definiciones de esta palabra redención, que era comprar y sacar, que era que alguien viniese y comprase acerca de la deuda de alguien, que alguien viniese y librara al esclavo que estaba allí en la cadena de esclavos y allí lo sacara? Justamente, allí hay una palabra que no alcanzamos a ver el domingo por la tarde, que es la palabra agorazo. La palabra agorazo nos muestra quién era el redentor, pero el exagorazo nos muestra lo que hizo el redentor. La palabra agorazo nos dice que el redentor fue el Señor Jesucristo. Y allí lo vamos a ver en el libro de Primera Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 18 al 20. Y va a decir el apóstol Pedro, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y ahí viene el agorazo o el redentor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ojo, no con cosas corruptibles como oro o plata, y acá va a poner justamente la diferencia entre el agorazo. El agorazo era aquel redentor que iba y veía a todos los esclavos y decía, a este quiero salvar, a este que está acá quiero salvar. A Francisco, iba y se paraba al lado de Francisco, que estaba como esclavo allí en ese lugar, y él sacaba de su bolsa, ¿sí? Sacaba, digamos, la cuerdita de su bolsa y le preguntaba a aquellos que los tenía por esclavo, al dueño de los esclavos, ¿cuánto vale Francisco? Y él decía, vale tantas monedas. Cuando él metía la mano, le decía al vendedor, no, 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 no monedas de plata, monedas de oro. Entonces metía su mano, sacaba sus monedas, y ahí el agorazo, que era el redentor, hacía una acción de exagorazo a través de esas monedas de oro. Iba y lo sacaba Francisco de allí, sacaba sus cadenas, lo llevaba a un lugar aparte y lo libraba. Esa era la tarea del exagorazo. Es esa palabra que aparece acá en 1 Pedro capítulo 18. Dice, rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no había una bolsa con monedas, sino, va a decir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hermanos míos, usted se ha puesto a pensar que el Señor Jesucristo, con su preciosa sangre, pagó el precio suyo y el mío. Muchas veces lo cantamos, muchas veces lo cantamos. Muchas veces lo cantamos en los himnos, lo cantamos en las reuniones, pero le hago esta pregunta, hermano. Hágase por un momento esta figura. En donde usted está allí, yo veo un par de hermanos, veo un par de hermanos ahí mirando, veo un hermano que dice Nazario, recién lo veía Daniel con su familia. Piense por un momento esto. Imagínese Daniel ahí, el hermano Daniel con su familia. De repente que alguien abriera la puerta de su lugar donde está y que entrara y se parara allí en medio. Y allí en medio nosotros mirándolo expectantes, nos dijera él, miren, los voy a matar a ustedes, pero he encontrado a esta persona y en vez de morir ustedes va a morir él. Y en ese momento degüella su cuello, ¿sí? Entierra una lanza en su costado, traspasa las manos de la persona y usted ahí está ahí sentado mirando. En vez de ver su monitor o su pantalla, lo ve ahí mirando. Y ve que la sangre de la persona se está derramando y se está corriendo. Y esta persona que está con su puñal en la mano dice, esa sangre se está derramando porque si no hubieses muerto vos. ¿Qué haríamos en ese momento? Seguramente estaríamos expectantes. Seguramente lloraríamos. Quizás taparíamos los ojos de nuestros hijos. Pero cuando esa persona cayera muerta ahí, y aquel justiciero o aquel que ajustició a esa persona, en vez de a nosotros, nos dijera, por amor a ustedes, Él murió y derramó su sangre, ¿qué haríamos nosotros? ¿Nos acordaríamos una vez cada tanto? ¿O estaría en nuestra mente todos los días? ¿En nuestro corazón todos los días?
agradecido de saber de que lo hizo por nosotros. Esa es la expresión que tiene acá el apóstol Pedro. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, porque Pedro vio cuando Cristo estuvo en el patio de Anás y Caifás. Pedro vio al Señor Jesucristo allí en el huerto de Getsemaní, llorando de rodillas, diciéndole al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pedro salió corriendo cuando llegó aquella turba de hombres y se llevaron al Señor a los empujones. Pedro lloró amargamente cuando vio el gallo, cuando escuchó el gallo cantar 3 veces. Pero Pedro también corrió a la tumba atrás de Juan, que era más joven, y cuando llegó a la tumba vio los lienzos puestos en un lugar aparte, enrollado. Seguramente cuando agarró esos lienzos, vio la sangre allí manchada de nuestro amado Salvador. Hermanos, Pedro puede escribir, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Con respecto al Redentor, nos indica la palabra, solamente por amor al tiempo he tomado estos versículos, pero también nos va a decir cómo va a ser su muerte. Hechos capítulo 2, acompáñame por favor hermano, a el libro de Hechos capítulo 2, y allí va a mostrar cómo tenía que ser la muerte establecida por el mismo Dios para que realmente nosotros pudiésemos, o toda la humanidad pudiese alcanzar la salvación acerca de este Redentor. Dice el versículo, capítulo 2, verso 23 del libro de Hechos, dice la palabra del Señor. A este, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero hermanos, me gusta a mí siempre leer el texto núcleo y también leer el anterior, porque el anterior siempre nos trae mayor explicación. El verso 22 dice, varón israelita, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Ahí vemos el Redentor. Dice, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Acá muestra a todos aquellos que lo vieron al Señor, a todos aquellos que lo vieron caminar, que lo vieron a los empujones, allí por la vía dolorosa, saliendo de las puertas de Jerusalén. Dice, a este, entregado por el determinado y anticipado consejo, no del el grupo de los fariseos, no por el Sanedrín, no por aquel conjunto de judíos que estaban delante de Pilato y le decían, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. No fueron ellos los que lo entregaron. Dice acá la palabra del Señor. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí recién prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos míos, pensemos esto. Cada uno de los sufrimientos de la cruz del Señor, cada uno de sus sufrimientos, de sus momentos de angustia, fue preparado por el Padre para salvarle a usted y para salvarme a mí. Vuelvo al cuadro de el Getsemaní, porque si queremos hablar de salvación, tenemos que ir a donde empieza. Allí en Getsemaní, nuestro amado Señor no oró como oramos nosotros, cruzados de brazos, con los ojitos cerrados o sentados en nuestro sillón en forma cómoda. El Señor Jesucristo oró tendido en el piso, tendido en el piso. Y en cada uno de los eventos que venía y despertaba a los suyos, uno piensa que oró 10 minutos, los discípulos cabecearon, se durmieron. El Señor les va a decir, en cada una de esas veces no habéis podido velar conmigo 1 hora. Cada vez que él iba y oraba a ese tiro de piedra, el Señor estaba 1 hora allí, sufriendo, rogándole al Padre, porque sabían los sufrimientos que venían. Sabía que iba a ser entregado en manos de inicuos y pecadores, ya lo decía el libro de Isaías. Pero también el libro de Isaías hablaba cómo iba a ser desfigurado su rostro. Hermanos, cómo iba a ser su muerte fue planificada por el Padre. Les voy a decir un solo detalle del castigo del Señor, porque podríamos tomarnos una reunión para hablar de los sufrimientos, de cómo iba a ser la muerte.
En el momento en que el Señor Jesucristo fue flagelado, justamente acá, por este anticipado conocimiento de Dios, solamente le voy a mencionar uno, 30 azotes menos uno. 30 azotes donde nuestro amado Señor estaba inclinado, casi formando un ángulo de 90 grados, sus piernas rectas, su cintura doblada, su extremidad media hacia arriba, doblada en forma paralela al piso, apoyado sobre una columna, con sus manos atadas, pasadas por arriba de la columna, es decir, que no podía moverse allí. Su rostro prácticamente apoyaba sobre esa columna de no más de 60 centímetros. Allí estaba puesto nuestro amado Salvador. Y pensar que ese fue el plan de Dios para ese momento. A su costado habían dos verdugos con látigos de 1,80 m más o menos a 2 metros de largo, cada una de sus trenzas, de sus cuerdas, puesto a distancia para no golpearse entre ellos y llegar en forma efectiva a la espalda de nuestro Señor, donde en la parte extrema de ese látigo habían o bolas de acero o huesos de animales, donde entraban prácticamente a la espalda del Señor, golpeando y tirando, sacaban pedazos de su piel. ¿Saben cuándo paraban esos látigos? En esos 30 azotes menos uno, Josefo va a decir en uno de sus escritos, ya desde el látigo número 5 se podía llegar a ver las costillas de aquel que estaba siendo lacerado. Hermanos, ¿cómo podemos ser tan insensibles nosotros, cantando un montón de veces acerca de la muerte del Señor, cuando realmente tendríamos que llorar y derramar lágrimas por cómo fue el sufrimiento del Señor por nosotros? Hermanos, miren, somos tan insensibles a la muerte del Señor, que cantamos himnos, que lo mencionamos, y hemos sido ya tan endurecidos a causa del conocimiento, pero de un corazón pequeño, que ni siquiera nos conmovemos al saber cómo fue la muerte para que se ejecutara ese plan eterno de salvación por cada uno de nosotros. Para ir avanzando, mis queridos hermanos, nos quedan 6 minutitos. Vemos que ese plan de redención no solamente estaba anticipadamente diagramado, sino que se tenía que ejecutar. Miren, Satanás trató de cortar esa ejecución del plan desde antes que el Señor naciera. Vemos allí justamente a José, cuando tuvo que mandar un ángel para que no dejara a María. Allí ya estaba justamente Dios poniendo todos los medios para que este plan se ejecutara. Lo vemos también aquella voz en Ramá, cuando gritaba sin consuelo aquella madre. Ya desde la antigüedad se había escrito acerca de Raquel, que lamentaba por este lloro. ¿Por qué? Porque aún Satanás estaba allí a través de Herodes queriendo matar a todos los niños de 3 años hacia abajo, porque si mataba al Señor Jesucristo, evidentemente allí no se iba a poder ejecutar el plan de redención. Lo vemos al Señor Jesucristo, ya de niño, en medio de los sacerdotes, hablando acerca de las palabras del Señor. Hay un texto ahí en paralelo, no vamos a perder tiempo, solamente se los menciono, donde ya a los 12 años del Señor, ya aquel Sanedrín estaba viendo quién estaba allí, y que iba a poder ser de alguna manera una amenaza para ellos, tanto política como religiosa. Lo vemos al Señor ya en su edad de 30 años levantándose a leer el rollo de lo que él estaba escrito, hablando directamente de la profecía cumplida en ese momento, allí en el templo, leyendo Isaías 62, Isaías 42, acerca del siervo. Ahora, ¿qué es lo que pasa allí en ese momento? Satanás manda a que los mismos que estaban en el templo lo sacaran a empujones al Señor, pero ¿saben hacia dónde? Hacia un despeñadero para tirarlo. Obviamente se iba a morir el Señor, y el Señor pasa en medio de ellos. Lo vemos también cuando el Señor está siendo tentado allí en el desierto, y mismo Satanás le lleva hacia el pináculo del templo, hacia el mismo lugar donde iba a morir años después Santiago. ¿Y qué es lo que le muestra? Todos los reinos. Pero también le dice que se tire, tratando de torcer lo que decía la Escritura. Y así también, por cada una de las situaciones, Satanás fue llegando hasta el último momento de la cruz para que esto no se diera, para que no se ejecutara el plan de redención. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7.
Gálatas capítulo 4, verso 4 al verso 7. Dice la palabra del Señor. Pero cuando vino, y prestemos atención en esta expresión, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Saben qué quiere decir, mis queridos hermanos? Dios es exacto con el tiempo. Es exactísimo con el tiempo. Tanto el tiempo de cada una de las profecías que se cumplieran hasta la llegada del Señor Jesucristo, hasta lo que Él iba a hacer en la tierra, cómo los enfermos iban a ser sanados. Por eso que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos de Juan, los ciegos ven, los oídos oyen, los paralíticos son sanados. ¿Por qué? Porque era el tiempo justo que el Señor había dado para que se cumpliera esos actos de sanación para mostrar que venía el Hijo de Dios. Pero el tiempo de la cruz, mis queridos hermanos, no fue un accidente. En el momento en que el Señor Jesucristo canta el himno, después de haber celebrado la Pascua, y se levanta yendo por el camino del Cedrón a la orilla del río hasta llegar al lado donde iba a ser tomado, ese momento estaba siendo cronometrado por el Padre hasta llegar el momento de la turba, hasta llegar el momento de los golpes, hasta llegar el momento de los azotes, hasta llegar el momento donde el Señor cargara por esos 900 metros aquella cruz que era nuestra, mis queridos hermanos. Y aun cuando fue levantado entre el cielo y la tierra, cuando vino el cumplimiento, era la hora sexta, la hora tercera, la hora novena, cada una de las horas, donde hasta incluso cuando el cielo se oscureció, era el tiempo que Dios había preparado, mis queridos hermanos. El tiempo en el cual el Hijo iba a ser abandonado totalmente para ampararnos a nosotros. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que, agorazo, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Usted y yo, mi querido hermano. El tiempo justo para que usted y yo recibiésemos al Señor. Miren cómo no se ejecutó a la perfección este plan. Y le digo algo, saliéndome un pequeño paréntesis de la doctrina de la salvación. Ya está el tiempo indicado en que el Señor también nos venga a buscar. El Señor Jesucristo, como redentor, justamente, él mismo iba a mostrar allí en Juan capítulo 1, versículo 1 al 14, diciendo que a los suyos vino. Él sabía que el pueblo de Israel le iba a rechazar. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, y les da potestad a todos aquellos que crean en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en Hechos capítulo 4, ahí sí les pido me acompañen mis queridos hermanos, Hechos capítulo 4, verso 11 y 12, encontramos allí justamente diciendo, en ningún otro hay salvación, solamente Jesucristo podía ejecutar esto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, ¿cuántas personas, después de haber recibido al Señor Jesucristo, llegaron a sus casas y agarraron las vitrinas de santos, de San esto, San aquello, y los tiraron todo y los quemaron? ¿Por qué? Porque supieron que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Solamente en Jesucristo. El libro de Colosenses también va a mencionar acerca de este Redentor y la ejecución de este plan de redención. Pero para que se pudiera ejecutar, mis queridos hermanos, realmente el Señor tenía que ocupar algo que es este misterio que va a decir después el apóstol Pablo, y este misterio está íntimamente entramado en una sola persona, 100% Dios y a la vez 100% hombre, pero sin pecado. Justamente para que se ejecutara el plan de redención, se tenían que conjugar estas dos naturalezas. La naturaleza divina, va a decir Colosenses, porque en él habita toda la plenitud de la deidad, va a decir Colosenses capítulo 1, verso 9. Pero también, justamente nos va a decir el libro de Hebreos, que él participó, al igual que nosotros, de carne y de sangre, pero sin pecado. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15. Voy apurándome, mis queridos hermanos, porque ya estoy en 41 minutos. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos, capítulo 2, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí somos nosotros, es usted y soy yo. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, prestemos especial atención al verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, hay dos cosas acá que el Señor ejecuta justamente por haber participado de esta carne que nosotros tenemos, por haber sufrido en la carne el castigo que sufrió. ¿Saben cuál fue el motivo o la razón? Dice que en primer lugar, dice, nos libró del diablo. Así se lo digo, la última reunión vamos a ver si vemos algo de esto, pero nos libró del diablo. Cuando una persona muere, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que pasa? Se separa su cuerpo de su parte espiritual. Cuando una persona muere sin Cristo, ¿qué es lo que pasa? Muere la parte carnal y la parte espiritual se separa totalmente, no solamente del cuerpo, sino se separa de Dios si no le ha recibido en su corazón. Queda totalmente expuesto, ¿saben a qué? Al castigo eterno, a la carcoma del gusano, va a decir los evangelios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 15, dice que Él muere, sus sufrimientos mueren en la carne. ¿Saben por qué? Para librarnos del temor de la muerte. Hermanos míos, es necesario llegar al umbral de la muerte para que las personas se den cuenta realmente cuánto le tienen miedo a la muerte. ¿Cuántas personas, presidentes, famosos, ricos, millonarios, filósofos, saben cuánto negaron a Dios, pero cuando llegaron a enfrentarse a la muerte, realmente tuvieron miedo? El mismo Chávez, ahí en Venezuela, le gritaba a los médicos que no lo dejaran morir. ¿Saben por qué? Porque había maldecido al pueblo de Israel y sabía dónde iba a ir a parar. Hermanos, cada uno de nosotros, en el momento, estoy hablando de los creyentes ahora, en el momento en que llega a gustar el creyente de la muerte, su cuerpo físico va a ir a la tumba, pero su espíritu es librado de esta muerte eterna. ¿Saben para qué? Para habitar permanentemente en la presencia de Dios. Por eso Cristo participó de carne. Porque nuestro cuerpo, mientras tanto, va a la fosa, a la tumba. Pero porque Cristo murió y su cuerpo fue también a la tumba, nuestros cuerpos también van a ser resucitados en gloria en el día que Él nos venga a buscar. Pero mientras tanto, nuestro espíritu va inmediatamente, como una flecha, como un misil, directamente, ¿saben a dónde? A la misma presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo padeció en su carne para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Hermanos míos, el tener la salvación que hoy día tenemos nos libra no solamente de una muerte física, nos libra de estar separados por Dios por la eternidad y nos da el regalo más grande. De ahí viene el regalo de la salvación. Nos permite estar toda la eternidad disfrutando de Dios en el cielo. Por eso dice Efesios capítulo 2, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, miren, no hay mayor gozo para un creyente de gustar de esta salvación. Nos hace sentar allá en el cielo por la eternidad con Cristo, disfrutando de las mansiones celestiales, pero disfrutando primeramente de nuestro amado Salvador, quien se entregó en su carne para entregarnos a nosotros vida eterna, mis queridos hermanos. ¿Por qué los primeros creyentes, cuando morían allí en el Coliseo romano, morían a través de las guillotinas cuando cortaban su cabeza, o morían cuando los tiraban de un templo cabeza abajo y se reventaban? ¿Saben por qué estaban felices? Porque ellos sabían claramente que por la muerte de aquel que había muerto antes que ellos ya tenían asegurada la eternidad. Podían ir a una cárcel y estar en el cepo sabiendo que iban a morir, a punto sus vientres de rasgarse cuando estaban en el cepo. ¿Y saben qué? Cantaban himnos. ¿Por qué cantaban himnos? Porque sabían que si morían era muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque iban a estar con Cristo, lo cual va a decir el apóstol Pablo, es mucho mejor. Todo eso por su carne puesta allí en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo en relación a Dios implica, acabamos de ver en el punto anterior, lo que implicaba que Cristo en su carne
muriese en relación a nosotros. En relación a Dios, para terminar, no vamos a alcanzar este tema, pero vamos a leer estos dos últimos versículos y acá terminamos. En todo caso, la siguiente reunión lo concretamos. Acompáñenme por favor a estos dos últimos versículos. Isaías capítulo 42. Y vamos a ver el sacrificio de Cristo en relación a Dios, cómo impacta en la doctrina de la salvación. Isaías capítulo 42, verso 6. Vamos a leer del verso primero. Dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Obviamente acá se refiere a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella y espíritu a las que por ella andan. Ahora sí, le pido que prestemos especial atención al verso 6 y al verso 7. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Tengamos allí la marca, les leo yo, Lucas. Vamos a quedarnos acá porque ya nos hemos excedido en el tiempo y vamos a meditar unos minutos, mis queridos hermanos, en este versículo. Prestemos especial atención. El verso 6. Allí el Señor Jesucristo, en relación al Padre, en relación al sacrificio, vemos allí que hay una promesa. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano. Ustedes saben que el libro de Isaías habla mucho acerca de la doctrina de la salvación. Y así también el libro de Isaías se refiere mucho al brazo de Jehová, a la mano de Jehová, a la mano en su hombro. Y cuando él dice te sostendré, está diciendo que el Señor Jesucristo iba a ser sostenido en todo su ministerio. De hecho, los fariseos van a decir si Dios está en él, que haga estas cosas. Satanás también va a decir lo mismo. Ahora, él dice, yo te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, y ahí encontramos la última parte del Señor Jesucristo, cuando él toma la copa y dice, esto es el pacto en mi sangre. Después de haber tomado la sexta copa, allí en el momento del Cordero Pascual. Ahora, al tomar la copa, allí el Señor, antes de beberla al final, dice, establezco ahora este pacto. Mi sangre derramada es el pacto que viene ahora. Ese pacto, mis queridos hermanos, es el que va a decir Pedro, esa sangre mucho más preciosa y va a ser derramada por usted y por mí. Pero mire lo sólido que es la palabra del Señor. Dice el mismo verso, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, y ahí se cumple justamente Juan capítulo 1, cuando dice que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso nuestro querido hermano Daniel nos hizo cantar acerca de la Biblia, y tanta verdad tiene ese himno. Pero, hermanos míos, acá en este versículo hay un compendio de datos que se cumplen en la salvación, y el verso 7 va a decir, para que abra los ojos de los ciegos. Y ahí está usted y estoy yo, el día en que conocimos al Señor. Hermanos, no es como que estábamos ciegos antes de conocerlo al Señor. A lo malo decíamos bueno, a lo bueno decíamos malo, va a decir la Escritura, pero aparte, ni siquiera podíamos entender que ese Dios nos estaba amando tanto. Dice, para que saques de la cárcel a los presos. Hermanos, ¿cuántas veces podíamos y luchábamos contra vicios, contra esto, contra aquello? Pero hasta que Cristo no nos sacó, no pudimos salir de ese pecado. Dice, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, usted y yo íbamos directo hacia la casa de Satanás. Usted y yo morábamos en tinieblas, y nuestro camino no era la senda del bien, era la senda del mal. Ahora, en estos dos versículos, para terminar la idea, se cumple absolutamente todo, pero quiero llegar a un paréntesis de algo que no se cumple acá. Y ustedes me van a decir, Adrián, ¿qué es lo que no se cumple si la palabra se cumple en su totalidad? Es cierto, se cumple en su totalidad.
Pero hay algo que usted y yo debemos saber, porque allí se corona el plan de salvación suyo y mío. Dice la Escritura que desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas en la tierra. En esa hora de la cruz del Calvario, donde se produce esas tinieblas, ¿saben qué es lo que pasa? En ese momento, aquel que dice acá, yo te sostendré, yo te voy a cuidar, yo te voy a poner, yo te voy a sostener. En ese momento el Padre gira la cabeza del Hijo, no lo mira y lo deja solo. Allí se cumple justamente esta expresión, cuando el Hijo dice, Elí, Elí, lama sabactani, ya no le dice Padre, le dice, Dios mío, ese Elí, Elí significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que le había sostenido, aquel que le había guardado, aquel que le había protegido, en ese momento lo deja solo, lo deja desprotegido, lo deja abandonado. El Hijo paga el precio por nuestras culpas. El Hijo en ese momento está cargando nuestro pecado y ahí es hecho justicia de Dios en él. Y toda la ira del Padre cae en el Hijo. ¿Saben por qué? Para salvarnos a usted y para salvarme a mí. Hermanos míos, es tremendo este pasaje de Isaías, porque acá muestra que el Hijo es sostenido hasta esa hora indicada del cumplimiento del Padre, donde es abandonado por usted y por mí. Por eso, mi querido hermano, para terminar estos pensamientos, solamente quisiera pedirle, rogarle como hermano en Cristo que somos, en esta noche no se vaya a dormir sin darle gracias al Señor por, por haber abandonado el Hijo para hoy día ampararnos a usted y a mí. Para hoy día que podamos decir que tenemos salvación completa en Cristo. Porque hoy día podemos decir no le tememos a la muerte, porque Cristo ya pagó el precio. Queridos hermanos, que el Señor nos permita a través de su Espíritu, de la participación de Él en nuestra mente y en nuestro corazón, ser plenamente sensibles a lo que hizo Cristo en la cruz, para darnos vida y para darnos salvación. Que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos.